Mi nombre es Leandro Folgar, presidente de Fundación Ceibal, y quiero darles la bienvenida a este nuevo encuentro del Espacio Digital Fundación Ceibal, en el que convocamos a diferentes investigadores, referentes, hacedores de políticas públicas, a conversar y pensar sobre la construcción de sistemas educativos resilientes en Uruguay y en la región, a partir de los aprendizajes generados por el contexto que nos ha tocado vivir en el último tiempo. En esta oportunidad, Hansen de ISTE, la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación, nos traerá su aporte tanto como un aliado de Fundación como parte de una organización referente a nivel mundial en esta temática. Así que espero que la conversación del día de hoy sea fructífera y que podamos tener nuevas perspectivas para la construcción de sistemas educativos resilientes. Muchas gracias. ¿Qué habilidades digitales son necesarias para un sistema educativo resiliente? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la adaptabilidad es una habilidad importantísima en la educación. Adaptar. Por ejemplo, cuando yo era chica, cuando era niña en la escuela, nos enseñaban a escribir con ambas manos. Era zurdo y diestro. Ahora ya no está. Los chiquitos se adaptan a otra cosa. Ahora ya es la pantalla táctil. Todo es táctil. Tiene una habilidad para con los dedos manejan todo. ¿Viste? Es increíble. Abren, cierran, hacen así y no. Es YouTube. Nosotros tenemos que adaptarnos también a esa metodología, a esa cabeza. Maestra, ¿cómo le va? Disculpe que la moleste. Papá de Carlitos, ya lo estaba extrañando. En cualquier momento le hago un carnet de calificaciones para usted, ¿sí? Yo justo me anoté en un curso online de habilidades blandas. La flexibilidad la practico ahí y en Pilates. Flexibilidad y diversidad. Entendiendo que en la diversidad somos personas más creativas. En el aprendizaje es importante que incorporen que la realidad tiene distintos puntos de vista. Hoy nos toca esta clase virtual que es a las 10 de la mañana, pero en China son las 10 de la noche y la gente está durmiendo. En la casa de Carlitos también están durmiendo. Carlitos, despertate. Perdone, maestra, es que mi cama también tiene habilidades blandas. ¿Qué? Papá, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Otra cucaracha? Mucho peor. ¡Un error! ¿Dónde? La computadora me dio un error 587 y me pregunta si quiero repararlo. Yo la caja de herramientas la dejé en Shangri-La. ¿Qué hago? ¿Qué pongo? ¿Qué toco? ¿Le doy con el mousepad? Los errores son oportunidades para crecer. A mí me angustia horrible, me da cosa no poder controlarlo, no saber cuándo viene. Sí, aparte están en todos lados, como en la nube. Y las cookies. Me aparecen carteles de si hacer cookies. Habrá que aprender a saborear de los errores, maestra. Ir hacia el futuro con la mirada abierta y en conexión con la adaptabilidad. Yo cuando sea grande voy a trabajar de algo que todavía no se inventó. Psicólogo de robots. Traductora de canciones de reggaetón. Delfina, yo te contrato. No se entiende nada de lo que cantan los reggaetons. Guía de viajes, pero en TikTok. Yo viajo siempre por TikTok. Vamos pa' la playa. Sí, hijos, estoy en la selva. Papá aventurero. No traje repelente. Papá no vuelve a cenar. Mademoiselle Carrousel Torripel. Papá, ¿sabes lo que sos vos? Un hot dog. Un pancho sin fronteras. Hay trabajos del futuro que aún no han sido inventados. Intérprete de emojis. Mujer caucásica que no sale de su indignación. Unicornio, arcoíris, sol, manzana roja, manzana verde significa qué lindo. Es el futuro. Carlitos, usen la expresión hablen, sientan, transmitan el mensaje de otra forma, no todo emoji con. Pero recuerde que algunos emojis se entienden en todos los países. Se adaptan. Eso me gusta porque la educación tiene que adaptarse a cada comunidad. Y si vamos a enmarcar la foto de la educación resiliente, hay que incluir al cuerpo docente y a la familia. No hay que atarse a ningún marco que no encaje con la comunidad. Y recuerden que el humor tiene la habilidad de introducirnos en la reflexión de un modo distendido y de generar instancias de aprendizaje placenteras y disfrutables. Absolutely, yeah, there are positives and silver linings in the pandemic. But when I reflect back on the past 18 months, the biggest skill any and all actors in the educational community needs right now is really that
flexibility. Every one of us was asked to upend our current way of life, right? Our thinking and how we worked. And we all had to be really flexible as we did that. And that's a skill, and it's a mindset that we need to continue to develop. However, I'm really thinking about the opportunity that is now in front of us. Like I said, it's a silver lining. My good friend and the CEO of ISTE, Richard Culata, likes to discuss the moment between disruption, which is COVID, and innovation, which is where we're going, as being right now, right? That's the opportunity that is in front of us, and I completely agree. So it's really about filtering reflections from the pandemic into action items for tomorrow. And with that, I do see a lot of opportunity. So after flexibility, I would include developing skills or bringing in expertise around design thinking as a process to re-envision education. We really need to rethink the idea of what education means. During the pandemic, there were tough questions and hard choices made to move education forward. And one question, at least I know in the States, that a lot of our educators were grappling with was, really, what is the essence of what I'm trying to teach my students, my learners? And how quickly can I teach that information to them during an emergency remote learning modality, right, in an online environment? So thinking about that question and taking it one level up, the thought is, really then, what does it mean to be educated? Which is a fantastic organic question that is always evolving. But during the pandemic, it really exploded. Following design thinking to really start thinking about what it means to be educated, I think we need to allow stakeholders a systematic approach using design thinking to develop that systematic approach to innovate and identify new ideas and solutions. We use design thinking all the time here at our university. So additionally, I think all actors need to understand change management. That was an extremely important part of the pandemic that we learned at that quick transition, that pivot to emergency remote learning. We did not manage the change process very well in a lot of different ways. And if I start with the idea that the goal of education should focus on learning, and that's really all types of learning, formal, informal learning. We need to have some type of credential that demonstrates that skills have been mastered. That could be a college degree, a certificate, a MicroMasters. Badging is really big right now. You name it, but people want some visible indication of learning. As we think about the change management, as we rethink the role of education into these kind of credentials, we should also start thinking about them as being able to be stacked together, right? Stack all of the different badges, the credentials, the experiences that a learner has gained into creating their own personal portfolio of qualifications. I think that is a complete different vision of a resilient and agile system. But based on that, those are kind of the ideas that really will create a system that's agile enough to adjust to market needs, but also requires that shift in cultural thinking that to get to, we really need to have that change management process down. So I really see it as a two-pronged approach, using design thinking to allow stakeholders to identify needs and potential solutions, then understanding the change process would help during implementation. From my perspective, the first step for developing a framework is always about making it a priority. We all have lessons learned, we have ideas, and might disagree on some of the points within that framework. But I believe we can all agree that implementing a skills policy or digital framework is absolutely necessary. It's critical. So I think the first thing we have to do is really start with that mindset and make it happen. And I think Ceibal is an excellent example of that. I mean, one-to-one for laptops, 100% connectivity. It's a prime example of setting an audacious priority and then creating a reality around that, making it happen. And so I think the first thing we have to do is really start with that level of commitment. I mentioned earlier about setting priorities and creating a new vision for education. That is a critical step. And I think everybody throughout the process should think about the last 18 months as a whole and start having a conversation and creating a shared vision, having that shared vision that everybody can get behind and support. And I think that starts with asking educators, asking parents, asking business leaders.
Let their needs help drive the conversation and paint the picture of needs to be met. Again, going back to earlier, I think that's a great design thinking problem. So when thinking about the framework, I also think that it's important to start with what other frameworks are available. There are a lot of good examples to build on. I know UNESCO's Sustainable Development Goals to ISTE, we have our own standards or framework. And what I really like about the ISTE framework is how it does represent stakeholders at all levels, right? The framework or standards, depending on how you want to look at them, they're all used in conjunction with one another to create a positive learning environment. There's guidelines for learners, there's guidelines for educators, there's guidelines for professional development coaches, all the way up to administrators, right? Everybody that's involved in the educational process has some type of guidelines to help them create those engaging learning environments. So I think with that, looking at prior models, looking at flexibility, looking at what's currently available, I think the biggest piece with looking at prior models, again, is that flexibility, that ability to take what's available and be able to apply it to every teaching situation. And then the last thing that I think should really be considered in any kind of framework is really thinking about adult learners, right? The adult learners must be part of any digital framework moving forward. We know that technology is dramatically impacting workers as well, not just the education market, but the work environment. We have AI, there's robotics, machine learning. All of these are transforming the work environment, and many of our citizens are not prepared for that future. According to the World Economic Forum, the Future of Jobs report, 50% of all employees will need to be reskilled by 2025, right? That's just 4 years from now, 50%. So it's clear that steps will have to be taken to assure the upskilling of adult learners and workers so that they are really prepared for the workforce of tomorrow. Well, I think implementation is really about prior planning, right? We have a saying, failing to plan is planning to fail. So I think with any new initiative, technology related or not, implementation must have clear sightlines on change management, right? Very few individuals, especially adults, like changing. We know from an andragogy perspective that adults need to know what's in it for me, or how is it going to make my life or my job situation better. So I think we need a clear process from introduction of the idea of any kind of new policy to creating a sense of need, that urgency that we see, to make sure that people are motivated to keep moving forward, the what's in it for me, helping that shared vision setting that I talked about earlier, and then having a multi-phase plan for rollout. Change is really hard, and especially for educators, because with a new digital policy, what you're really going to be asking them to do is change years of practice, right? What we have been doing over the past X number of years, 10 years, 15 years, everything I knew about teaching and learning is going to probably be upended. We're going to change all of those practice into a new transformative pedagogy. And to be able to do that, that's going to be hard. It's not going to be an easy experience for some people. And so having a solid implementation plan that comes with scaffolded and well-structured support, and that opportunity for them to really engage in what does it mean to them and how is it going to make their job much easier and more effective. And with that, I think, implementation has got to be very well structured. As I said, change is going to be hard. People are going to resist. It's natural. It happens. But if we have a well-supported learning program for all stakeholders, we can talk to learners and let them know what they're going to be doing, to educators, let them know what they're going to be doing, administrators, let them know what they're going to be doing, and even parents. I think parents need to be involved in this conversation as well. But if we tell them, here's what the process is, here's what it's looked like, and here's how we're going to support you through the process, it's much easier for them to kind of see themselves in that new role and be able to adapt and adjust their teaching practices based on some new upskilling that should be taking place. And that's really important, is having those professional development experiences for students and for teachers. And I'll tell you one last thing that I think is really important. And it's going to sound funny,
but the opportunity for teachers to earn badges or credentials, right? Something that demonstrates that they have a new skill that they've mastered. The opportunity to kind of level up and progress from a beginner to an advanced. And then you have that badge and you show that level of learning. Sounds cheap, it sounds funny, but it's very true. Educators want them. There are companies out there like Credible and Credly and Instructure that are creating badges. And this market is growing at about 17% annually, and it's expected to be about a $200 million industry over the next 5 years. Why? It's because people want to have these upskills. They want to have these learning experiences, and they want to be able to show other people that they've done that. For example, at ISTE, we have launched an ISTE certified educator program to support teachers in developing the knowledge and skills and habits of mind to apply our framework to their learning and teaching situation, right? The program is very rigorous. It's based on learning science, and it's supported with an online community. It's been extremely well received. We have thousands of educators that are going through this process, or they have already earned the ISTE certification from 66 different countries, right? So for teaching, don't ever underestimate the power and the motivational power of a badge. The last thing I'll talk about are learners. I think the key to learners is agency and independence. I think from the pandemic, we learned that learners today, they want to have a voice and choice in their learning process. And during COVID, they showed they are very independent learners, right? We put them in an online environment and we asked them to pretty much teach themselves in a lot of different ways. So I think learners at all ages really want to create their own learning journey based on their likes, based on their own personal and professional goals. And so I think any system that moves forward should really empower learners and include a transformative pedagogy that allows that agency throughout the entire process. When I thought about this question, the first thing that came to mind was Nelson Mandela's quote, "Education is the most powerful weapon you can use to change the world." It is an excellent quote. It's one I think about often right now. I'd say that's really what we're trying to do, right? Change the world and make it better for all citizens. Any new system that provided equity and opportunity to learn and succeed throughout one's lifetime. I think that's our ultimate goal. It's the essence behind UNESCO's Sustainable Development Goals. It's what we try to do at ISTE with our framework and our goals. And I really believe in that quote, mainly because I'm a product of education that has elevated me well beyond how I grew up and anything I've ever imagined. So earlier I mentioned the changing work environment. I think having a digital system and framework in place really supports those adult learners. We know technology use, and in some cases, technology is replacing a lot of workers. You see highlights in the news all the time. I just saw one the other day. 20 million jobs are going to be lost to robots by 2030. Right? It's a scary statistic. It really does make people uneasy. But honestly, it's really clickbait because technology may be a disruptor, but it is also a creator of jobs. It will create more jobs than it will ever displace. And history has proven that correct. If you look at the Institute for the Future, they talk about that 85% of the jobs in 2030 have yet to be created. It's a common quote. You hear it all the time. And it's really hard to believe, right? I hear that and people say that. I'm like, I'm not sure I believe that. But when you think about some of the jobs that are prevalent today, think about something like a social media manager, a social influencer. All of these jobs weren't around 20 years ago. Facebook, social media, all these things haven't been around 20 years. They've only been around 10, 12, 15 years. And yet we have a whole industry around that. So in many ways, technology has just bloomed opportunity for many people if they have the skill sets to be able to take advantage of it. So a digital skills policy that includes flexible job-embedded upskilling for adults will allow them to remain very relevant in the future, regardless of what that future looks like.
I think when you look at the generational differences, you start when I work with adults, they're more apprehensive in the process, right? Kids are very open to push buttons. They're very open to try something, and they have no fear of failure. It's okay. That's part of the learning process, and it should be part of the learning process. I think in our adult learners, that wasn't part of our learning process when I was a kid. Failing was failing. It wasn't seen as a reflective opportunity to get better. So I think that's the first thing, is starting to think about how to move into that failing to learn approach with adults. But I think working with younger kids, the technology has really, in dramatic ways, changed how they learn. So if you start thinking about kids, I just read a recent study that they were talking about kids as young as 2, their screen time over the last 10 years has doubled, right? The amount of time that they spend on a tablet or a mobile phone is hours a day at 2. So, I'm not a cognitive scientist, and I have read the research around this. And here's my understanding of what it really means. By that point, at age 2 or 2.5, the brain is developing, right? All the synapses in our brain are making these connections. And the more we use a skill, the more the connections strengthen. The less we use a skill, the less strong those connections are. So if we're using phones and tablets for kids at the age of 2, what are they doing? They are completely ingraining the motions of scanning, of using your finger to manipulate things, of looking for hot buttons and links to new content, being able to jump to things of interest as opposed to reading text from the top to bottom. Like when I was a kid, right? I would read a book, first line all the way down to the bottom. Kids today don't do that anymore. They have been trained to kind of jump around and look for things of interest to them and click on it, and then follow the hyperlink to the next piece of information. And so I think if we're thinking about digital tools and how we work with younger kids, that has to be part of the conversation, because technology is literally rewiring their brains. And so I think that's an important aspect to consider when designing professional development, when thinking about the digital framework that we use, is being able to have that cognitive flexibility built into the process for those younger kids. That's a great question. So I know the first thing I would say is we define what it means to be lifelong learners, right? What does it mean to have those kinds of skills? I know at ISTE, we've been talking about those kinds of questions. What does it mean to be a lifelong learner? And we have a new initiative that we call Skill Rise. And the whole goal is to work with adult learners, those who are caught in that transitional period between a job that might be displaced through technology or a job that is requiring much more technology than that they have skills for. So we try and create an environment to help upskill them. And with that, we've also then created what we call a profile of a lifelong learner, right? And it identifies essential skills that anybody should possess if they want to consider themselves a lifelong learner. And they're very broad, they're flexible. I think that, again, that's kind of the key to having a good framework, that it's flexible. You can think about it and apply it to your own situation. But the skills that we have really identified are around 5 different areas. Digital citizenship, like you were just talking about, making sure that you understand what it means to be digitally competent in the 21st century, especially around data and data privacy issues, right? Data is the currency of the 21st century, and not a lot of people understand that. And that's an incredibly powerful tool that you have at your fingertips if you understand what it is and how to leverage it. So we talk about digital citizenship. We talk about making sure that workers are empowered. They understand that they have a voice in the process. Again, just like when we were talking about learner agency, we really need to make sure that workers know they have agency, they have voice, they have choice. And if they're upskilled and they have the skills and tools to be able to use the tools of today, they have options. Nothing is more empowering than being able to have options. We talk about being a mindful colleague. And I think this is really the idea of the soft skills,
right? Collaboration, communication. And we know that these are incredibly valued by businesses today. There's some of the top skills and demands today. A lot of people talk about having cognitive knowledge, right? Discipline-based knowledge or skills-based knowledge, but you also have the soft skills, the emotional side, in terms of being able to collaborate and work with colleagues. And then the last pillar of the profile is solution seeker. So it's kind of like thinking about being a problem solver or being able to use quantitative data and quantitative reasoning to solve tough problems. So at ISTE, what we're trying to do is really thinking about that lifelong learner is bringing that framework together in a flexible design model, again, tool agnostic. We don't really mind what tool you use. It's really about the mindset around those 5 areas and helping to build capacity with others and human capital to teach people those lifelong learning skills. Buenas, hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuela Silveira, como adelantaban también en la presentación. Es un gusto sumarme en esta jornada. Quiero darle las gracias a la Fundación Ceibal por la confianza y por permitirme acompañar desde el humor, esa herramienta maravillosa que siempre está bueno tener a mano, que nos conecta y que también nos permite entrar en la reflexión y en el aprendizaje, en instancias de aprendizaje de un modo distendido, y también nos acerca a esa flexibilidad que tanto se mencionaba en la charla. Es un placer darle la bienvenida al doctor Hansen. Bienvenido, es presidente de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación, ISTE, y es el especialista que está invitado hoy a contestar algunas de las preguntas que ya van llegando y que seguimos recibiendo a través del chat. Convidarles a utilizar el hashtag Espacio Digital FC para compartir información sobre este evento en las redes sociales, comentarios, reflexiones o cualquier aporte que quieran hacer desde ahí también. Vamos centralizando de todo en ese hashtag que es Espacio Digital FC. También una cuestión práctica para continuar y disfrutar también de las respuestas de Rand. Van a ver que en los iconos que aparecen en el Zoom, a mano derecha, junto al de preguntas y respuestas, Q&A, tienen uno que es un mundo, que ahí es para interpretación, y pueden poner, dice apagado, inglés, español, y bueno, las personas que quieran escuchar lo que dice Rand en español, pueden ya optar por esa opción, y también les invitamos a silenciar el audio original para tener también un mayor entendimiento y disfrutar también de la respuesta en su idioma. Rand, muchísimas gracias, es un placer contar contigo, aprovechar este ratito para compartirte las preguntas que surgen de la riquísima charla que compartiste con nosotros. Voy a arrancar con la primera que tengo por aquí, que dice así, dice: ¿cómo los docentes pueden contribuir a desarrollar en sus estudiantes el perfil de aprendiz permanente? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí en primer lugar. Realmente me entusiasma mucho estar aquí, pudiendo brindar apoyo al excelente trabajo que realiza la Fundación Ceibal. Espero que que todo el mundo elija el canal de español, porque mi español realmente sería terrible. Así que, ¿cómo podemos tratar de
crear, de fomentar ese perfil de aprendiz permanente? Bueno, creo que es interesante que la mayoría de los alumnos hacen eso de forma natural. Cuando vemos a un alumno en una situación de aprendizaje informal, lo que hacen es observar, aprender, ver qué están haciendo los demás. Y tratan de recrearlo por sí mismos. Lo tratan de imitar, tratan de seguir intentando. Sin quizás miedo a poder equivocarse o sentirse consternados o frustrados. Nadie les dice que lo que están haciendo está mal o los desalienta. Entonces, cuando trabajo con alumnos, lo que me gusta hacer es tratar de eh, ese miedo a avanzar, a progresar, a equivocarse, de sacar eso y tratar de, en cambio, promover la idea de que lo que tratamos de hacer como aprendices es crecer, y todos podemos crecer a velocidades diferentes. No tenemos que compararnos con las demás personas en un aula, por ejemplo, o con cualquier persona, simplemente contra ti mismo, compararte con cuánto podés crecer, y eso es un enfoque de refuerzo positivo que realmente siento que funciona mucho en esos casos. Muchísimas gracias. Siguen escribiendo y te comparto algunas de las reflexiones por chat. Muy bueno realmente conocer al expositor. Voy a volver a ver el video en YouTube para repasarlo y disfrutarlo con tranquilidad. Muchísimas gracias. Thanks a lot. Algunas personas practicando el inglés también. Excelente conferencia del doctor, muy interesante e innovadora. Muchas gracias. Y vamos con la segunda pregunta, que es: ¿qué recomendaciones podría brindar para el cierre de brechas de género en competencias digitales y generar más oportunidades de inserción de mujeres en el futuro del trabajo? Bueno, es una pregunta fantástica. Me consta que es algo con lo que estamos luchando globalmente. Creo que muchas alumnas se ven cumpliendo varios roles, y lo que tenemos que tratar de hacer, por lo menos lo que hacemos en ISTE, con nuestro marco, nuestras guías, es tratar de generar un enfoque neutro desde la perspectiva de género. Fomentar a todo el mundo, hacer que todos entiendan que todo el mundo puede tener un buen desempeño en robótica, en inteligencia artificial o matemática, y creo que esto se relaciona con lo que decía, tratar de generar esa actitud positiva, ese enfoque de aprendizaje para poder fallar y poder aprender de los errores. Otras cosas que hemos visto que también funcionan mucho es trabajar con grupos reducidos, con, por ejemplo, grupos solamente de mujeres. Eso realmente genera un buen aprendizaje con comunidades pequeñas donde puedan colaborar y puedan sentirse más cómodas, especialmente en las primeras etapas. Mientras avanzamos hacia, de repente, algo de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemática, donde no vemos muchas mujeres, por ejemplo, o robótica, trabajar con ambientes pequeños o grupos pequeños donde solamente haya mujeres genera un enfoque colaborativo de compartir, de aprender, de ver qué están haciendo las demás, y darse cuenta también lo pueden hacer. Y una vez que se enciende esa chispa, ya no importa, ya pueden estar en cualquier grupo y saben que lo pueden hacer y se sienten motivadas a hacerlo. Buenísimo, muchas gracias por ese aporte. Fran, seguimos con otras preguntas, por suerte siguen llegando, y bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Te comparto la siguiente, que es: ¿cómo construyeron la legitimidad de los procesos de cambio, liderazgo pedagógico o directivo? El primero, en realidad, ¿cuánto le llevó el proceso de cambio con los docentes y de gestión? ¿Cuánto le llevó el proceso de cambio con los equipos de docentes y de gestión? Es la pregunta. Bien, sí, la verdad es que esa es la pregunta. No creo que exista una línea de tiempo fija para que alguien pueda llegar a aceptar un cambio o adaptarse. Algunas personas aceptan el cambio de forma rápida, a mí en lo personal no me molesta, pero algunas personas son quizás un poco más reticentes, no es lo que más les encanta cambiar. Lo que tiendo a hacer es, veo algunas directrices de investigación y me gusta, por ejemplo, el modelo de 8 pasos de cambio de un hombre de negocios que habló sobre los negocios, sobre cómo poder reimaginarse quiénes son. Y empieza con un primer paso de crear un sentido de urgencia de que necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar para cualquiera sea la razón.
Y una vez que las personas empiezan a entender esa idea de que el cambio es necesario y que lo crean a nivel personal, entonces ahí van a tener control sobre de repente cómo pueden llegar a cambiar, cómo puede ser ese cambio y tener cierta agencia sobre ese proceso. A nadie le gusta que le digan qué tiene que hacer, nos gusta tener nuestra propia voz. Entonces cuando creamos ese sentido de urgencia, de necesidad, llegamos a las comunidades y decimos, bueno, necesitamos cambiar para mejor. ¿Qué podemos hacer mejor? Como grupo, de forma colaborativa, tratemos de resolver en qué podemos mejorar y creemos una visión a futuro. Creo que hoy en día, en este mundo post-pandemia, bueno, la pandemia creó ese sentido de urgencia, de necesidad. Quisiéramos o no, nos dimos cuenta que la educación tenía que cambiar, que ciertas cosas que estábamos haciendo hace 2 años ya no funcionaban y no iban a funcionar en el futuro. Sabemos tanto más de qué pueden hacer los alumnos, de qué quieren poder hacer nuestros alumnos y de cómo quieren tener una voz en su proceso educativo. Entonces, esa urgencia se dio, existe, y no se trata de que nosotros hagamos que los actores hablen para hablar de cuál es la visión a adaptar al futuro, sino en crear pasos para poder asegurarnos de que eso ocurra. En lo que refiere a esta línea de tiempo que preguntaban, en el tema de tiempo, para crear algo como una estrategia digital nueva, bueno, es algo que lleva tiempo, ¿no? Cuando trabajamos con grupos pequeños, por ejemplo, y practicamos este modelo de cambios y nos sentimos un poco más cómodos con el cambio, funciona mejor, se da más rápido y brinda habilidades para que las personas sientan que pueden cambiar, de que son lo suficientemente flexibles, de que pueden gestionar un proceso de cambio y se dan cuenta que no solamente pueden sobrevivirlo, sino que de repente les puede ir muy bien en ese proceso de cambio. Perdón, fue una respuesta quizás un poco larga. Buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta que nos llega es, ¿cómo fortalecer la idea del error como factor de aprendizaje? Que veíamos también a través del humor y vuelve acá. ¿Cómo fortalecer la idea del error como factor de aprendizaje en estudiantes adultos? Bueno, en particular con adultos. Bien, eso es una buena pregunta. Es más fácil trabajar con niños. Todo el tiempo están jugando, no les molesta por lo general equivocarse tanto. No se sienten culpables por sus errores tanto como los adultos, quizás. Creo que lamentablemente con los adultos eso es el resultado de años y años de nuestra capacitación, ¿no? En ambientes educativos. Por ejemplo, hacemos una prueba y nos dan una nota y o te fue bien o no te fue bien. Y de repente no tenés una oportunidad para poder volver a hacer la prueba, ¿verdad? Y eso lo que hace es estresar a la gente. Hay muchas cosas en juego, hay una presión muy alta y creo que a nadie le gusta estar en esa situación. Lo que me encanta hacer con adultos en particular es lo que llamamos aprendizaje de poder aprender, no tanto en función de respuestas correctas o incorrectas, sino desde un punto de vista aplicativo o de habilidades, donde el adulto tiene la oportunidad de aprender algo nuevo, practicarlo y obtener algún tipo de evolución, de feedback, y luego volver a practicar y poder seguir trabajando en eso hasta que sientan que son capaces de poder llevar eso a cabo y se construye sobre eso. En lugar de darle una nota a cada uno de esos pasos en un ambiente educativo, y en lugar de eso de repente damos una devolución o tratar de fomentar el crecimiento, entonces tienden a asumir más riesgos desde el punto de vista educativo. Y esa es la mejor forma de aprender a cómo crecer. Tomar más riesgos, ¿verdad? Decir, llegué hasta aquí y bueno, voy a tratar de ir un poco más allá, de estirar un poco más lo que siento que sé y que puedo hacer. Y siempre y cuando sepan que no se va a penalizar sus errores, entonces creo que los adultos sí se animan a hacerlo. Lo segundo que realmente tenemos que tener presente en lo que refiere a adultos es ese enfoque de qué tiene esto para ofrecerme a mí. Porque uno pensaría que en realidad los niños son más así, pero más que nada son los adultos. Lo que quieren saber es, esto que estoy haciendo, ¿cómo va a poder mejorar mi vida? ¿Cómo va a poder mejorar mis relaciones, mi trabajo, mi carrera, lo que sea? ¿Cómo esto me ayuda? Y siempre y cuando puedas conectar estos dos aspectos, creo que esa es la receta perfecta para el éxito.
Buenísimo, muchas gracias, Rand. Bueno, comentan 8 pasos de Kotter, está muy buena la sugerencia que dio el doctor. Y vamos con una última pregunta por una cuestión de tiempo, en realidad te escucharíamos durante horas, que es ¿cuáles habilidades digitales hay que fortalecer específicamente para generar un sistema educativo resiliente? Bien, supongo que la respuesta correcta es todas las habilidades. Eh, las- la habilidad más importante hoy en día creo que es entender que los datos tienen un valor muy importante. Y eso tiene un impacto sobre los alumnos y la vida de todos en varias formas, ya sea, por ejemplo, tu huella digital online o tu gestión bancaria, tu motor de búsquedas, lo que sea. Creo que este concepto de que dejamos un rastro digital, una huella digital que nos va a seguir toda nuestra vida, es algo muy poderoso. Muchos alumnos cuando son jóvenes no se dan cuenta de esto y bueno, son niños o adolescentes y están tratando de abrir sus alas y hacer cosas nuevas, pero lamentablemente hoy en día eso se penaliza más adelante en la vida. Y creo que muchas personas no logran entender que esos datos tuyos, son una especie de moneda digital sobre la cual tenés control y poder, y creo que eso es una habilidad fundamental para las personas hoy en día. Y eso abarca tantos aspectos de la ciudadanía digital, como por ejemplo, cómo hago mis búsquedas en línea, cómo me comporto online, cómo interactúo con otras personas, cómo me aseguro de que estoy haciendo las cosas bien en un ambiente digital. Eso es fundamental. Muchísimas gracias, Rand, un placer escucharte, gracias por la generosidad de estos minutos para generar este espacio de preguntas y respuestas. Compartirle a todas las personas que esta charla va a quedar, este espacio digital va a quedar en el canal de YouTube y en la web de la Fundación Ceibal, fundacionceibal.edu.uy, van a poder disfrutarla y calculo que tomar apuntes también, volver a conectar con ese resumen visual y ese diseño también riquísimo. Creo que volvería atrás en el tiempo para estar en la escuela y tener esa herramienta que ahora se suma para el aprendizaje. Realmente es muy, muy buena. Decirles a todas las personas que se sumaron, agradecerles en realidad con que colaboren con recibir el formulario de evaluación que compartimos en el chat, es un Google Docs para tener este intercambio y también saber cómo lo sintieron y seguir construyendo los próximos espacios de aprendizaje y reflexión. De mi parte, agradecerles muchísimo, ha sido un placer compartir este espacio contigo, Hans. Thank you very much. I'm going to keep practicing my English because we are always students, we are always learning. Muchísimo. Quería agradecerte a ti, Manuela, un honor conocerte, la verdad. Es un privilegio haber estado acá, ser parte de esta excelente presentación y una oportunidad para dialogar, así que quiero agradecerle a Plan Ceibal por la invitación. Muchas gracias. Ahora también te quiero dar las gracias porque vamos a invitar a que cierre este espacio a María Florencia Ripani, directora de la Fundación Ceibal. Todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Quería contarles que Espacio Digital, Fundación Ceibal, es parte de los esfuerzos que estamos realizando para promover el debate, la innovación y la difusión en temas de interés del Plan Ceibal en articulación con ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay. Desde la Fundación trabajamos en el campo de intersección de los aprendizajes y la tecnología con un enfoque tanto en Uruguay con una proyección en la región, dado que implementamos proyectos en América Latina como ADELA, la Alianza para la Digitalización de la Educación en América Latina. Y esta actividad forma parte de la serie de eventos que estamos realizando este año, centrados en cómo construir un sistema educativo resiliente. Sin lugar, pensar en las competencias digitales que se deben desarrollar en toda la comunidad educativa es sumamente importante, dado que vivimos en una sociedad cada vez más signada por lo sociotecnológico. Por eso queremos agradecer tanto a Hansen personalmente, como a ISTE,
como institución por este apoyo, por este aporte a este debate, además, por supuesto, a toda la audiencia que participó, a Manuela, a todo el equipo que trabajó, particularmente al equipo de la Fundación Ceibal. Así que muchas gracias, Ran, te despedimos desde aquí, desde Uruguay, y esperamos volver a contar tanto con integrantes de ISTE como con tu participación en otros eventos. Muchísimas gracias y hasta pronto.